Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Es TVGT, el show de Hoffman. Muchas gracias por estar aquí. Pues nos honra usted con su presencia, con su sintonía. Hoy empezamos incluso un poquito más temprano para aprovechar algunas cosas de esta línea editorial. Hoy tenemos de hecho un entrevistado de lujo, vamos a ver bastantes temas con él. Pero hoy Guatemala se sacude fuertemente. ¿Recuerda usted que hace 10 meses, hace escasos 10 meses, Guatemala estaba absolutamente bloqueada? Había manifestaciones en apoyo del respeto a las elecciones y situaciones
que en mi juicio estaban absolutamente fuera de lugar con respecto al derecho de la locomoción y el derecho de las personas. Se violaron los derechos humanos de mucha gente. Meses, hace escasos 10 meses, simplemente por permitir Guatemala estaba absolutamente bloqueada o no una había manifestaciones en apoyo de las fuerzas de seguridad y el orden público y realmente se trastocó severamente la democracia. Tuvimos un evento electoral muy raro, el derecho de la locomoción y el derecho de las personas. Creo yo, se violaron muchos vicios de justicia electoral, muchos vicios incluso de neutralidad que pudiéramos llamar de ese famoso Tribunal Supremo Electoral, que resultó que no es ni tribunal, ni supremo, ni electoral. En este momento tenemos un registrador de ciudadanos pues en prisión preventiva y 4 magistrados guardando prisión en su casa domiciliar, precisamente por situaciones que tienen que ver con la administración electoral, pero también hubo gazapos severos desde el punto de vista de la justicia electoral. Tuvimos una jornada de esta sociedad que se sacudía en 2 bandos y pues había un desborde, que había que respetar el tema de las elecciones y el resultado electoral. 10 meses después de ese apoyo popular que Sid Gallup había medido en 84%, que fue la primera medición, todavía Bernardo Arévalo no había sido presidente, no había asumido como presidente, ya tenía 84% de aprobación. Hace unos meses, en septiembre, se levantó el campo de esa misma empresa, Sid Gallup, y lo cataloga más o menos en el 32%. Eso significa que Bernardo Arévalo ha caído más o menos a una tasa de 5% mensual. Eso es una caída libre. Los puntos en política que se pierden nunca más se vuelven a recuperar. Y una de las cosas más importantes que tienen que ver con este tipo de situación es de que el desplome de Bernardo Arévalo hace que en este momento vivamos una realidad completamente alterna a la que vivíamos hace 10 meses. Hace 10 meses estaba todo el mundo en la calle, andaban incluso, como dicen en Buen Chapín, algunos bloqueando y otros guanaqueando en los bloqueos. El punto está en que tuvimos una jornada que se sacudió mucho este país, perdimos un montón de dinero, los negocios perdieron mucho, empobrecimos a mucha gente en el interior, precisamente porque los guatemaltecos estaban empecinados en que esto se respetara. Meses después han ido saliendo cosas una y otra vez de mucha de la neutralidad que sucedió en el proceso, mucho de la injusticia electoral que realmente se aplicó en muchos casos, y 10 meses después no vemos a un solo individuo en la calle defendiendo en este momento a Bernardo Arévalo de León. Tampoco veo un bloqueo carretero en apoyo a este gobernante. De hecho, incluso en las redes sociales, que son medio pagadas y con net centers, tampoco veo, de hecho, mucha gente defendiendo. De hecho, mucha gente que pasa directo al insulto sin argumento, porque no lo tienen. O sea, en este momento, 10 meses después, parece que hubiéramos vivido una realidad completamente cataclísmica desde el punto de vista del aprecio popular por un personaje que ha demostrado que no dio la talla para el timón del país. Pero es una cuestión importante porque lo que quisiera platicar con usted, lo que realmente estamos viviendo. Han querido empantanar las cosas y decir que el Tribunal Supremo Electoral tiene materia, etcétera. Lo que ocurrió fue que un juez penal determina que hubo fraude de ley y lavado de dinero del el cancelado Movimiento Semilla, el partido Movimiento Semilla, derivado de que fueron oídos y vencidos en juicio. Pues Ligia Hernández, ¿se acuerda usted que era la directora del Instituto de la Víctima y que finalmente se acoge a esta figura de aceptación de cargos? Lo mismo que otros funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que también se acogieron a esta figura y que por ende en esa situación pues trasladan una aceptación y dan detalles de algunas situaciones que expresamente notan de que se confirman ambas situaciones. Es interesante lo que ocurre porque básicamente por haber sido oídos y vencidos en juicio, hacen automáticamente que el juez penal pueda decidir que el Movimiento Semilla se le remueva, se le quite, nunca existió, porque se le quita la personalidad jurídica. ¿Qué es eso? Al final de cuentas, es que la personalidad jurídica se ejerce en el mundo del derecho
como una de las figuras, que por ejemplo las sociedades anónimas son personalidades jurídicas, los partidos políticos también lo son, las asociaciones de vecinos también lo son. Pero se pierde esa calidad si existe un fraude de ley. ¿Qué es eso de fraude de ley? Significa, por ejemplo, que si usted y yo tuviéramos una empresa y yo coloco un DPI falso, todo lo que esa empresa adquirió contratos, hizo obras, cobró comisiones, etcétera, esa empresa es nula. Si alguien en el acto original de la constitución de esa personalidad jurídica no hace ni dice la verdad, ni tampoco completa los requisitos que el derecho debe tener, pues definitivamente esa empresa es nula, y todas las actuaciones que vinieron después, por ejemplo, si vamos a la figura de la empresa, si la empresa hubiera hecho obras, si hubiera tenido contratos, estos también son nulos. Esto, trasladado a la realidad que actualmente tenemos, reviste una complejidad importante, porque básicamente cuando se acepta de que hubo fraude de ley, y que hubo lavado de dinero y se suspende la personalidad jurídica de este partido político, todos los actos que sucedieron después de su inscripción son nulos. Aquí hay algunas cosas importantes que yo quisiera que usted pues, tuviera en su tablero, en su radar, y es de que ese es el precepto, eso es lo que dice la ley penal. No se mete el Tribunal Supremo Electoral, que podría cancelar partidos dentro de la ley electoral y de partidos políticos, pero lo que estuvo juzgando en el juzgado penal es un poco atrás de cuando se iban a inscribir como partido político. Así que no entra dentro de la materia electoral, sino entra en la materia penal. De hecho, la ley electoral dice que cualquier situación que ocurra ahí siempre se debe vehicular hacia la situación penal. Así que también la ley electoral marca un camino hacia lo penal para las situaciones que tienen que ver con faltas administrativas y delitos electorales cometidos por los individuos que competencia o en partidos políticos. El punto es de que si existe un fraude de ley y se le suspendió al ex partido, al cancelado partido Semilla, su personalidad y todos los efectos que cobren después de haber sido cancelados como partido, todos los efectos que hayan tenido participación estos individuos y este movimiento Semilla como partido son nulos. ¿Qué significa eso? Las elecciones donde participó el movimiento Semilla son nulas. La presidencia de Bernardo Arévalo, donde participó como presidenciable del partido Semilla, es nula. Eso es una situación interesante porque el derecho manda a anular todos los efectos que van hacia adelante. Por ahí salieron un poco a defenderse pues los integrantes del partido, ex partido cancelado, partido Semilla, hoy cancelado por lo menos, y plantean un amparo al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos para evitar que ellos actúen en consecuencia de cumplir la sentencia de un juez penal, que les comunica que de hecho manden a cancelar el partido político. Como consecuencia de esto, la Corte de Constitucionalidad les devuelve su amparo otra vez al movimiento Semilla por un gazapo enorme desde el punto de vista de la redacción. Simplemente no se entendía el amparo que habían interpuesto y los manda a repetir su amparo porque de alguna forma era un mamarracho, pues, desde el punto de vista pues del criterio de la Corte, y básicamente como tenía tantos errores de redacción, le devolvió lo que había interpuesto. El diputado Samuel Pérez, tengo entendido que fue el que interpuso ese amparo. En adelante todo fue cuesta arriba, porque básicamente lo que Semilla debería hacer no es recurrir al amparo, porque no le corresponde. A las resoluciones de un juez penal le corresponde la apelación en las salas de apelaciones, que por cierto son nuevas salas de apelaciones, recientemente constituidas por una elección del Congreso de la República. A ellos les correspondería esa brasa caliente de pasar a revisar el fallo del juez penal, y finalmente debería llegar a la Corte de Constitucionalidad. El tema es que les encanta al movimiento Semilla saltarse un poco las trancas y van directamente a la Corte de Constitucionalidad por lo sensacional que suena,
pero no obedecen al proceso. Esto hay que quererlos mucho a ver si cambian. Por el movimiento Semilla de este proceso largo que hubo en su contra, han fallado al menos en 5 ocasiones, fuera de esta última, en donde les devuelven esto porque estaba mal redactado. Recuerde usted, 3 veces el movimiento Semilla falló por equivocarse de instancia, otra vez ahorita con la Corte de Constitucionalidad, porque no le corresponde ir a la Corte de Constitucionalidad cuando tiene que ir a las Cortes de Apelaciones. Así que Semilla ya históricamente se equivocó 3 veces en instancia. Otra que además de equivocarse de instancia, se le pasó el tiempo para apelar, que es otra de las situaciones que tiene al movimiento Semilla también en una situación calamitosa. Y el último era para enmarcarlo. Al abogado auxiliante, al que firma como abogado, pues se le olvidó firmar y timbrar su propio amparo. O sea, de verdad, o sea, hay que quererlos mucho, a ver si cambian. No sé qué tipo de asesoría jurídica, pero parece que fueran sus peores enemigos. Es impresionante la baja calidad técnica que, a la luz de los productos y las razones por las cuales se les rechaza los recursos, pues pierden absolutamente todo. No sé si tenían razón antes o no. La situación es que se le pasó el plazo absolutamente, según esta legislación que hay de crimen organizado, para poder realizar esta situación. Se les pasó el plazo para poder, dentro de esa ley, hacer lo que tenían que hacer. Eso los tenía pues contra las cuerdas, y entonces deciden hacer muy recientemente, en días pasados, una jornada rara en donde incluso hubo traguitos en el Congreso. Vaya usted a saber si a uno en el trabajo, si se pone a libar en el trabajo, no le pasa absolutamente nada. Por lo visto, los diputados sí están blindados contra ese tipo de situaciones, pero en una especie de borrachera desde el punto de vista político, se sintieron valientes para poder impulsar una serie de leyes que empezaron a exudar absolutas versiones sobre la transacción política, no digamos negociación, sino transacción en base a beneficios de muchos diputados, que en corrillos parlamentarios se mencionaba que era una danza importante de millones. No nos consta que esto sea así, pero evidentemente cuando se multiplican las voces esto es interesantemente visible, sobre todo por el hecho del traslado del rubro de los consejos de desarrollo urbano y rural, que están históricamente abultados como nunca antes. Pues se disponga de la obra pública. Y recuerde usted que sobre todo los diputados distritales hacen mucha presión con respecto a eso, y son secretos a voces en los departamentos que ellos están detrás de la obra pública. La ley mandata a que ningún diputado tenga acceso y ejecute obra pública. Es ilegal, es inmoral y no corresponde a su investidura. Pero el problema está en que obviamente deciden hacerse un traje a la medida y deciden modificar la ley del crimen organizado. Es una ley a medida. En otras palabras, uno se debe pensar en legislar cuando hay país de por medio, no para ventilar mi propio. Si no, busquemos pues al narco del lugar y tratemos de sacarlo también del famoso listado que les afecta esta ley de delincuencia organizada, o hagamos que las maras también puedan producir su propia excepción a la regla para no hacerlo de esta forma. Así de tonto es esta situación, porque básicamente lo que hacen es intentar compensar todo lo perdido por su propia culpa, alterando una ley para resolver su caso. Hemos dicho en este escritorio, en este estudio, que aquí se emplean medios políticos para resolver situaciones jurídicas. Y una de las situaciones que llora sangre en este país es que, aparte de eso, casi vendieron el país con tal de que les pasaran esta mentada ley y otras más que son peligrosamente casi en el límite de la tolerancia social. Derivado de esa noche de borrachera y de desvelo que tuvieron al amparo de la madrugada, donde todos los guatemaltecos dormíamos, pues evidentemente el producto de esto es de que ahora tenemos una ley que permite pues a ganaderos irregulares, que no son en realidad ganaderos, sino a veces crimen organizado, a lavar su dinero y a declarar una declaración jurada para lavar su dinero.
también se puede en este momento lavar dinero por medio de los partidos políticos, porque Semilla, al exceptuarse a sí mismo, otorga ese derecho al resto de partidos políticos para que puedan lavar dinero. Asimismo, resulta ser de que los padres de la patria, que si son los padres de la patria sería una patria, una niña abandonada y muy maltratada. El punto está en que también se aumentan las dietas, o sea, casas, carros, sueldos, puntos, decía una publicidad. O sea, se aumentaron una barbaridad. Es casi un 100%, digamos, entre dietas y salario de incremento. Yo no digo que no se puedan incrementar los diputados, pero no se hace en medio de la noche con rúbricas, 75 rúbricas de dignatarios de la nación. Recuerde que usted es el dignante y que usted también se puede pronunciar cuando su representante no está representándolo bien. Yo quisiera finalmente terminar este monólogo diciéndole a usted de que no se deje sorprender por el victimismo que les hemos escuchado durante mucho tiempo. El corruptor es igualmente corrupto. Y eso significa que si ellos compraron voluntades en el Congreso o negociaron para obtener un beneficio propio, eso es corrupción. Yo no sé qué piensa usted de Bernardo Arévalo, pero definitivamente tampoco le está yendo para nada bien. Y no veo esta vez gente en la calle, o gente bloqueando carreteras, o gente pronunciándose porque pobrecitos están en el límite inferior de su popularidad y están perdiendo muy rápidamente todas las situaciones que antes tenían en ese halo de bondad moral. Yo le animo a usted como dignante y como mandante. Hay un mandatario y hay dignatarios, usted es el dignante y usted es el mandante, a pronunciarse al respecto. De hecho, incluso hay ahora sí manifestaciones que están convocadas para protestar con este estado de cosas de estos diputados y obviamente del mandatario también, porque realmente estamos tan chambones que si estos fueron los primeros 10 meses y estamos viviendo trapos de cucaracha, imagínese usted proyectar esa crisis de 10 meses a 3 años más. Es intolerable desde el punto de vista del mandante y del dignante aceptar lo que está mal. Y creo que en realidad pues han quitado la máscara y la piel de oveja y hemos empezado a decirles muchas cosas que resultaron ser totalmente ciertas y se confirma nuestra tesis en este escritorio, en este estudio. Y es de que Semilla no tenía la capacidad para gobernar y no tenía la bondad moral que decía tener. Creo que es importante, pues, que usted entienda que llegó el tiempo en donde usted, como dignante y como mandante, tiene una cita con la historia. Debe exigir calidad, debe exigir decencia, debe exigir cumplimiento de la ley y debe exigir que se bajen aquellos incapaces que no pueden con la función que tienen. Cuando regresemos vamos a tener una interesantísima entrevista con alguien que pues yo estimo mucho, es un amigo personal, fue de hecho mi asesorado cuando fue diputado. Se trata del general Otto Pérez Molina, que vamos a tener una interesante charla en una perspectiva que quizá usted nunca lo ha escuchado. Le animo pues a seguir en sintonía de TVGT porque en un momento venimos con esa entrevista tan esperada. Los espero. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT.
temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en este interesante tema de hoy, con una figura pública que usted conoce muy bien. De hecho, pues les agradecemos nuevamente su sintonía. Usted nos honra con su sintonía. Y les recordamos pues que el intercambio, el conocimiento es fruto del intercambio y que esto es precisamente un intercambio muy franco y abierto con usted. Le queremos dar la bienvenida al presidente Otto Pérez Molina. Presidente, bienvenido a los estudios de TVGT. Muchísimas gracias, Carlos. Es verdaderamente un gusto poder nuevamente estar no solo en el programa, sino también compartiendo con usted en su programa. Pues en general un poco para romper el hielo. De hecho, usted fue maestro. Inicialmente, en su época inicial de estudio, se graduó de maestro, fue normalista, de hecho. ¿Cómo un normalista, un maestro, termina siendo cadete? Sí, efectivamente, Carlos, yo estudié secundaria en Escuela Normal Central para Varones, pero no llegué a graduarme de maestro, lamentablemente, pero fue por la situación que tomé la decisión de pasar a la Escuela Politécnica junto con otros dos compañeros. Recuerdo que platicamos y nos fuimos a examinar con ellos y lamentablemente ellos no pasaron algo, algo faltó ahí y yo sí me quedé en la Escuela Politécnica. Pero sí recuerdo con mucho cariño los años que estuve en la Escuela Normal Central para Varones. Estaba en el equipo primero de los juniors de la normal para jugar fútbol, en el equipo de natación y pues hacíamos deportes allá en la normal y con compañeros que todavía recuerdo y que muy de vez en cuando y ahora he podido saludar, pero que fueron años no solo de mucho aprendizaje, sino de mucha satisfacción también para mí, que éramos pues adolescentes, éramos unos patojos ahí todavía en ese tiempo. Saliendo de cadete, pues ya es suboficial del ejército, ya tiene pues cierto grado y una trayectoria.
Esta generación suya la atrapó, de hecho ya venía en guerra, pero la atrapó, digamos, la punta más alta, digamos, de las hostilidades que hubo en este enfrentamiento armado interno. Presidente, ¿cómo es? De hecho, le llaman la generación perdida porque muchos de los oficiales no pudieron promover por estar peleando la guerra, precisamente, ¿no? ¿Cómo es vivir esto? Porque al final de cuentas no es como los que están en este momento en el ejército, que pues no han vivido todavía un conflicto armado de esta escala. ¿Cómo cambia un poco la visión de este cadete inicial con respecto a la experiencia de guerra que hubo en Guatemala? Sí, es una situación, verdaderamente fue una situación dura, una situación de mucho, yo diría, aprendizaje, de mucha tensión también, porque obviamente pues uno siempre está, fíjese que yo tomé conciencia de que había verdaderamente un enfrentamiento armado interno aquí en Guatemala cuando como a eso de las 11 de la noche nos llegaron a levantar. Muchas veces nos llegan a levantar para ir a correr, para hacer ejercicios, para castigos y cuestiones así, pero esa noche nos mandaron a ponernos el uniforme de cadete de diario. Y pues nos llamó la atención, y ya estando formados, antes de salir a los buses, nos explicó el teniente que iba a cargo de nosotros que habían fallecido 2 oficiales que habían sido muertos por la guerrilla aquí en Guatemala. Y nos tocó ir a hacerles guardia a nosotros, a los cadáveres de los oficiales. Y fue ahí de cadete donde yo empecé a tomar conciencia, o mejor dicho, donde tomé conciencia que realmente no era un cuento, no, que era una realidad lo que estábamos viviendo en el país. Por supuesto, esto fue lo que yo recuerdo el general Gramajo, que llegó a ser ministro de la Defensa, le llamaba la campaña de Oriente, que fue la guerrilla que salió aquí en la Sierra de las Minas. Cuando nosotros nos graduamos, esa campaña estaba ya en la última parte, es decir, la guerrilla ahí por el rechazo de la misma población y la población que apoyó al ejército en los departamentos que conocemos del oriente, la guerrilla tuvo que desaparecer y se fue. Se fueron a reorganizar, estuvieron en México y luego ya viene la otra campaña que fue la que entró por el lado de norte del Quiché, específicamente por Ixcán, y que ahí hicieron unas acciones para hacerse presentes y fue creciendo. Allá sí creció mucho más y tuvieron más apoyo, engañaron mucho a la gente, y a esa cuenta fue que ahí nosotros ya estábamos de oficiales en el ejército, ya conocíamos, ya habíamos estado destacados por mucho tiempo y nos tocó seguir yendo a esas campañas que lamentablemente hoy vemos a algunos de los oficiales, o hemos visto a lo largo de esto muchos oficiales tristemente enjuiciados por eso. Algunos me reclaman a mí porque yo fui el que negocié los acuerdos de paz, y aprovecho para decirlo, Carlos, porque resulta de que en la negociación se hizo bien. Es decir, la negociación se dijo, lo que fue es que dijo, no vamos a ponerle amnistía porque ya suena como muy trillado y van a haber reclamos y todo. Pero se negoció que saliera la Ley de Reconciliación Nacional. Lo que sucede es que esa ley, ya estando en el Congreso de la República, no fue parte de los que estábamos negociando, sino el Congreso de la República no puso ciertas cosas que son ahora las que están aprovechando. Las razones que eran en ese tiempo en el Congreso es que esos delitos no existían en Guatemala, y al no existir, entonces no se los podían aplicar a nadie. Pero resulta que cómo retuercen las cosas y cómo se van dando, y ahora vemos todavía incluso al general Benedicto Lucas, que bueno, acaba de suspender el juicio por la parcialidad que fue notoria la que se dio. Pero sale todo esto, Carlos, porque esos años fueron unos años muy duros. Yo recuerdo, fíjese, una vez siendo capitán, que me llegaron a traer en helicóptero, tenía 3 meses de no salir, de no ver a mi familia, de no ver a mis niños, a mis hijos. Otto y Liz estaban pequeños, han de haber tenido 7, 6 años. Les dio hepatitis, les dio, bueno, una serie de enfermedades que yo me enteraba en ese tiempo, ni siquiera no teníamos celular, no teníamos teléfono, no teníamos nada, por radio.
Por el radio solo decían, ahí mandaban un medio mensajito cuando había alguna necesidad familiar, porque de lo contrario era prohibido. Pero recuerdo que venía de una de las áreas del norte del Quiché. En el helicóptero salimos más o menos ya tarde, 5 de la tarde, y cuando estaba entrando aquí a la capital y me doy cuenta yo de todo el movimiento, de las luces, fue un shock para mí ver el cambio de venir de la montaña y encontrar aquí que pues se estaba viviendo, como dice, como que no estuviera pasando nada, pero estábamos en el peor de los momentos de la guerra en esas áreas de allá del norte del país, y se recuerda usted que hasta estaban tratando de hacer como una zona liberada que llegara hasta aquí, por eso venían Huehuetenango, Quiché, y después venían acercándose para llegar a Chimaltenango, y llegaron a Chimaltenango porque hubo combates muy fuertes en Chimaltenango. Pero fueron años de mucha experiencia, de mucho riesgo, de muchos compañeros que lamentablemente fallecieron, ofrendaron su vida para que Guatemala estuviera y pudiera seguir adelante, y bueno, han pasado ya muchos años y muchas cosas que yo todavía las guardo aquí en mi corazón y en mi pensamiento, porque son cosas que digo yo, muy pocos guatemaltecos tomaron conciencia realmente de lo que estaba pasando en el país. De hecho, usted, es de Zaragoza, Chimaltenango, o sea, su familia está ahí. De ahí venimos, del área de Zaragoza, sí. ¿Qué tanto de Zaragoza hay en Otto Pérez? Mucho, mire, yo Zaragoza la tengo aquí en el recuerdo porque pues mis papás ya nos trajeron a estudiar aquí la primaria y todos los años que teníamos que cursar, pero terminando las clases en octubre, noviembre y diciembre, nos íbamos para Zaragoza. Allá vivían mis abuelos todavía, nos quedamos en la casa allá con mis abuelos, nos íbamos, nosotros somos 3 hermanos, y pues íbamos para allá, pasábamos no solo las vacaciones, Semana Santa, el viernes de Dolores que empezaban las vacaciones, a pasar la semana completa también allá a Zaragoza, así que con muchas personas conocidas, familiares, amigos jóvenes de ese tiempo, que ahora pues muchos de ellos tienen mi edad también y muchos también, algunos de ellos también ya fallecieron, pero que pues de vez en cuando también es un gusto siempre reconocerlos, así que mire, conocí y pude vivir en un municipio que no está lejano, hay muchos municipios mucho más lejanos y mucho más pobres, le pudiera decir, con menos facilidades de los que habían en ese tiempo en Zaragoza. Y yo le digo, nosotros ahí, en la casa, cuando yo tenía 7 años, de mis abuelos, no teníamos luz. O sea, era otra experiencia para nosotros. Nos íbamos a vivir ahí, ya sabemos que a las 6 de la tarde a buscar las candelas, en donde estaba cocinando mi abuelita, porque ahí estaba el fuego y estaba sabroso cuando había frío. Entonces son experiencias también que van completándole una visión más grande, por lo menos para mi persona, para mis hermanos y mi hermano grande Jaime, que en paz descanse, que fue un excelente cardiólogo, pero mire, son vivencias que le sirven a uno y le van construyendo y fortaleciendo la vida para el resto de los años. Presidente, usted fue negociador de la paz, de hecho lo llamaron en algún momento el general de la paz. Así es. O sea, de parte del ejército era una tarea un poco ingrata, porque hasta cierto punto pues hubo muchos sentimientos encontrados en sentarse a la mesa con aquel que antes le tiraba balazos a uno y que mató compañeros. Así es. O sea, me imagino que a ambos lados había ese resquemor. ¿Qué tan complejo fue ese rol de asumirse no como un militar en guerra, sino como un militar negociando un armisticio? ¿Qué tan complejo fue el cambiar de papel de un oficial de campo, que obviamente sí se dio ranciamente con la guerrilla y que de repente los tiene enfrente a través de una mesa de negociación? Sí, nuevamente, Carlos, fue otra experiencia que yo le dijera valiosa, de verdad valiosa, porque lo que dice usted, cuando me llaman y me dicen, mire, va a entrar cuando yo entré, primero habían 5 oficiales, después se redujeron a 3 y después me quedé yo solo para la negociación, que tal vez fue el periodo, yo dijera, más duro, porque me tocó a mí cargar solo
que muchos oficiales no entendían y me cargaban a mí todas las decisiones, que por supuesto yo las tenía que ir a defender y sentarme y negociarlas y lograr lo mejor en esa negociación para las cuestiones del ejército. Pero le digo, los primeros días fueron durísimos, porque estaban los 4 que ellos se llamaban los comandantes de cada uno de los grupos de la guerrilla, con los cuales a nosotros nos había tocado combatir en la montaña y estar a punto en muchas ocasiones de que cualquiera de los dos hubiera podido salir herido o muerto, como pasó en muchos casos, ¿no? Compañeros míos de mi promoción, más antiguos, más nuevos, que fallecieron y que cada muerte que nosotros nos enterábamos era una tristeza y una cólera, pero también le daba más fuerzas para seguir en el combate en el momento que nos tocó en esos años. Y de repente viene y afortunadamente esto no fue de un día para otro. Acá lo llevó, como todo proceso, lleva su tiempo, lleva sus momentos. Usted se recuerda que la primera comisión que hizo el presidente Cerezo, pues se logró ahí medio una amnistía, que se abrieron las puertas para que regresaran, que se terminaran todos los enfrentamientos, y no solo aquí en Guatemala, estamos hablando de Centroamérica. No se logró. Después vino el expresidente Serrano, y con el expresidente Serrano pues se nombra a Monseñor, y se nombra a doña Tere de Zarco, y se nombra a 3 personas, creo que era el licenciado Mario Permut, el otro, que son los que hacen los primeros acercamientos. Y después usted se va a encontrar en una mesa en donde habían 15 personas. Y en esas 15 personas no se llegaba a nada, no se podía poner un acuerdo ni siquiera en la agenda que había que discutir. Entonces eso fue llevando tiempo y fue llevando tiempo y fue progresando y se fue tratando de hacer un ambiente menos hostil para que se pudiera conversar, que era muy difícil, de verdad fue muy duro y muy difícil después de saber que nos andábamos buscando ambos con las armas en la mano en la montaña. Pero yo creo que a muchos me reclaman todavía a mí. Todavía hay ahorita oficiales que me reclaman. Pero yo le quiero decir que las decisiones que yo tomé fue porque había habido ya un consenso aquí. Yo estaba 8 días en México en la negociación y venía 8 días aquí a reunirme con los diferentes comandantes. Había una reunión de comandantes y después que me iba a reunir con todos los oficiales del Mariscal Zavala, que iba con los oficiales de Huehuetenango, con todos para contarles cómo estaba y cuáles eran las posiciones que nosotros íbamos a tomar. Pero aún así, oigo, miren, hay muchos oficiales que todavía lo siguen pensando. No necesitamos seguir a negociar en la paz. Nosotros ya habíamos vencido, ya habíamos ganado en la montaña y bueno, irles a dar prerrogativas a ellos en una mesa de negociaciones, eso es lo que no les pasa. Y mire, no dejan de tener razón. Yo he entendido y me he discutido o hemos cruzado argumentos con muchos de ellos, pero les digo yo, miren, así decíamos, pero seguían que por allá ponían un puesto de asalto, que por allá hacían no sé qué, porque ya de último lo que buscaban era dar la noticia y la sensación de que ellos seguían vivos, que seguían fuertes y que seguían teniendo el apoyo internacional de ciertos países para seguir en la lucha. Así que pero yo le digo, mire, yo me quedo satisfecho y me quedo contento del papel que me tocó jugar y que me presentó esa oportunidad la vida de estar tanto en la guerra como lograr negociar la paz y que ese enfrentamiento interno terminara. Que hoy sigue en otra parte, que buscan la cuestión esta judicial, ilegal. Ese es un tema que sí no me corresponde a mí y que muchos sí me lo quieren todavía seguir cargando a mí, pero esas ya son otras instancias, ¿verdad, Carlos? Ahora, presidente, obviamente mientras se desarrollaba este diálogo de paz había guerra y obviamente había una función que había que cubrir desde el punto de vista de la hostilidad, pero también evidentemente Otto Pérez fue subiendo de rango hasta llegar a un nivel en donde precisamente en el tema, en la presidencia de Jorge Serrano Elías, pues sucede una cosa parecida a estos relajos que ahora tenemos, en donde el presidente decide disolver el Congreso y las Cortes. Exactamente. Y hubo una Corte de Constitucionalidad que a saber en dónde se reunió, pero sacó una resolución que hizo que el ejército ejecutara una orden
de la que Otto Pérez estuvo en la responsabilidad de ejecutar parte. ¿Cómo se vivió un poco la interioridad de ese momento en donde se rompió el país hasta cierto punto y se equilibró solo con ese reducto que era en ese momento la Corte de Constitucionalidad? O sea, no cuál era el papel, sino cuál fue la vivencia de Otto Pérez y el ángulo de lo que pensaba en su interior cuando sucedía eso. Mire, fue también otra vez un tema muy importante para mí personalmente. Yo en ese tiempo acababa de ser nombrado director de inteligencia, ya tenía algunos meses de estar de director de inteligencia, que nunca había estado en operaciones todo el resto de mi carrera. Pero fui nombrado por una decisión que tomó el mando. Y estando en la inteligencia estuve bien enterado de cómo se estaban dando todos los movimientos. Incluso a veces me invitaron al gabinete en donde estaban discutiendo esos temas, que fue cuando el expresidente Serrano decidió cerrar el Congreso y cerrar la Corte Suprema de Justicia. Que hay muchas cosas parecidas a las que hoy se están dando en el Congreso de la República, porque el presidente Serrano se lamentaba de que lo estaban extorsionando de parte del Congreso. Y él mencionaba que con nombres quiénes eran ahí los líderes de esos partidos. Yo creo que los recordamos. Ahí estaba, bueno, sabemos quiénes estaban, o algunos tal vez no se recuerdan, pero ellos eran los que extorsionaban con las palabras del presidente Serrano, hasta que llegó el momento en que él dijo: ya no, esto ya no puede ser. Y también en la Corte Suprema de Justicia, que en ese tiempo estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, era Juan José Rodil, si no me recuerdo mal. Allá en el Congreso, pues el presidente dijo: mire, esto ya es imposible. Incluso convocó a una pequeña reunión donde solo estaba el ministro de la Defensa, que era el general García Samayoa, el jefe de Estado Mayor, que era el general Perusina, el general Ortega, y me convocaron a mí. Yo ahí todavía era coronel, no había ascendido, pero ya era director de inteligencia. Y expresó su malestar el expresidente Serrano. Dijo que él no podía seguir gobernando así y que le estaban haciendo mucho daño al país. Y era una cuestión muy similar, como le digo, a lo que está pasando ahorita, en donde en nocturnidad se aprovechan para cambiar la ley de la delincuencia organizada, en donde aprovechan para subirse el sueldo, en donde aprovechan de una vez para restarse un presupuesto de 151 mil millones y para hacer una serie de cosas que les favorecen a un grupo y que son coyunturales, cuando nosotros sabemos que las leyes son de tipo general y así deben de ser. Y esto fue lo que llevó a la desesperación al expresidente Serrano, y que tomó la decisión. Solo esa reunión, que fue como un presagio, que nos dijo: mire, ojalá que el presidente no lo vaya a hacer, eso sería tremendo, puede estar pasando allá, pero debería encontrarse alguna otra forma de solucionarlo y no esta. Y lamentablemente él decidió romper la institucionalidad del país. Usted se acuerda que había habido una experiencia que sí fue exitosa en Perú con el expresidente Fujimori, y él ha de haber pensado y haber evaluado que tal vez era también aquí en Guatemala algo similar. No fue así. Empezaron las protestas, empezaron manifestaciones y hubo, mire, de todo, hasta que llegó el momento en que el presidente, ante la situación, trató de volver a juntar al Congreso, y lo que él quería es que el Congreso validara todo lo que él había actuado y que dijéramos: aquí no pasó nada y seguimos adelante. Pero eso ya no se pudo, ya no era posible pues en ese momento. Y ahí fue en donde, como director de inteligencia, pues yo sí, nos tocó tomar una decisión. Y la decisión fue: yo convoqué a los oficiales de inteligencia. En ese tiempo la dirección estaba físicamente estaba en el Palacio, en el cuarto nivel. Los convoqué a ellos temprano y yo dije: vamos a hacer las cosas, pero vamos a ser bien hechas, como deben de ser. Es decir, no, aquí no vamos a ir a sacar los fusiles y a ir a ver allá qué hay en contra del presidente. No, vamos a ir con el subjefe del Estado Mayor y le vamos a plantear que esta cuestión se tiene que resolver. Fuimos con el general Enríquez
Cuando el general Enríquez dijo que sí, dijo, vamos con el general Perusina, y cuando yo dejé al coronel Mérida, era el segundo de inteligencia, y le dije, mire, si pasamos del jefe de Estado Mayor con el ministro de la Defensa, ahí ya no hay retroceso. Ahí ya esto tiene que enderezarse de alguna otra forma. Entonces me hace favor, convoca a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nombramos a un oficial que después de eso, creo que fue el ministro de la Defensa también, que era el general Méndez. Usted se queda ahí y los convoca y los tiene ahí para que en el momento en que el ministro diga y llame al presidente para decirle que esto se tiene que arreglar, por favor llegan los magistrados y ellos tienen que decir cuál es la salida legal para mantener la institucionalidad del país. Entonces nuevamente volvió a ser una experiencia importantísima para mí. Y con todos estos antecedentes, Carlos, es que vengo yo y cuando miro las protestas y miro esto y miro que estaba la CICIG, también nos tocó un momento en donde la CICIG se extralimitó y hubiera podido sacar a la CICIG, hubiera podido hacer lo que quiere hacer Semilla. En ese tiempo no necesitaba ni cambiar la ley, en ese tiempo solo era darle una causa y decir, mire, fiscal está removida de su puesto y poner a alguien que yo quisiera. Y no lo quise hacer, Carlos. No lo quise hacer porque con todas las experiencias que me habían tocado vivir y ese cúmulo de situaciones que había vivido, dije, lo menos que puedo hacer yo hoy es respetar esa institucionalidad. Y el puesto de presidente no vale la pena para romper la institucionalidad del país. Así que si el que tengo que salir soy yo, voy a presentar mi renuncia y la voy a hacer. No voy a estar dándole dinero a los diputados para que voten a favor mío y que no pase el antejuicio que están proponiendo. No lo voy a hacer. No les voy a dar un centavo y lo que voy a hacer es que voy a darle la cara al pueblo de Guatemala. Y ahí sí me tocó, como dice una parte de una canción, dice, ojalá que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Porque hay cobardes que sí salieron huyendo y que sí se fueron después de que ellos mismos les tocó y ellos mismos fueron los que me señalaron a mí de muchas de las cuestiones que las tuvieron que ir armando y viendo cómo las pegaban con pedazos para la situación que ya vivimos. Pero lo que sí le digo, Carlos, sí me enorgullezco, esto sí se lo quiero decir al pueblo de Guatemala, que di la cara, que no salí huyendo, que no me obligaron a renunciar, que fui yo el que presenté mi renuncia ante el Congreso de la República y dije, estoy dispuesto para lo que venga y lo voy a aceptar con valentía y con coraje, porque eso es lo que he aprendido y eso es lo que le toca hacer a Otto Pérez en este momento. Presidente, usted tuvo la fiscal Thelma Aldana, prácticamente ahí hubo una etapa que pudiéramos llamar pro naranja o con mucha cordialidad, y llega un momento en donde diametralmente plantea una postura inversa a la que había tenido. ¿Qué pasó con la relación con la fiscal, que antes pasaba a casa presidencial como Pedro por su casa, que de repente rompe absolutamente con el Ejecutivo y empieza a tener una agenda que no necesariamente era la que traía? ¿Cómo entender ese proceso? Mire, ahí lo que logramos nosotros con el tiempo y se ha ido entendiendo es que usted se recuerda que la fiscal en ese tiempo, Thelma Aldana, había sido señalada porque antes de eso fue magistrada en la Corte Suprema de Justicia, y la misma CICIG presentó ante el Congreso una lista de las personas que no calificaban para ser magistradas. Se dieron unas sesiones en el Congreso, se hizo todo el proceso, la CICIG presentó cuáles eran sus temas, ellos presentaron sus pruebas de descargo. Y la bancada de nosotros en ese momento, yo estaba en el Congreso, la bancada de nosotros era una bancada pequeña, teníamos 10 diputados, los 10 votos de nosotros no fueron para Thelma Aldana, pero ella logró los votos con otras personas. Y ya estando en la Corte Suprema de Justicia, ella buscó por otros medios acercamientos para hablar de temas que, según yo, eran temas institucionales, temas de que las leyes en el Congreso, que había algunas cosas que hacer, que ellos tenían sugerencias, no solo de parte de ella, sino a veces llegaba con 2 o 3 magistrados más, que las reformas constitucionales
pero que tenían que ver únicamente con el sector justicia, que eran buenos que las impulsáramos, y ahí fue donde se dio un poquito de más acercamiento y de todas las cosas. Cuando llegó el momento de elegir a la fiscal, que ella ya no era magistrada, nosotros seguimos la secuencia de todo, pero no intervenimos y no ingerimos para que ella entrara en la lista, como tampoco ingerimos para que Claudia Paz no entrara en la lista. Pero yo le quiero contar y contarle a todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, contarles que yo tuve mínimo 3 llamadas de Hillary Clinton, que todavía en una de esas llamadas era secretaria de Estado de Estados Unidos, y hablar por teléfono, pero directamente conmigo, para decir, mire, por favor, ella estaba apoyando a la señora Claudia Paz. Claudia Paz ha sido hecho un trabajo excelente, debe de seguir. Entonces, mire, yo con todo el respeto que me merece, señora secretaria, no soy yo. Ahorita hay una comisión. Cuando venga ella en esa lista de 6, ya será otra cuestión que yo tendré que evaluar, y ahí pues yo voy a tomar en consideración las cosas que me están diciendo. Pero no tuve necesidad de hacerlo porque la señora Claudia Paz ya no pasó en esa lista. Y empecé a escuchar a varias personas, algunos estaban a favor de que fuera Telma Aldana, otros que no. Yo hice las evaluaciones, que por cierto, lo he dicho, de las 6 entrevistas que hice, porque entrevisté a los 6, me causó muy buena impresión la señora Porras. Le digo, en la plática, en su plan que me presentó, en el currículum que yo vi, dije, es una señora muy preparada, es una señora que se mira que sí, sabe lo que tiene que llegar a hacer. Pero sin embargo, por otras circunstancias, nos inclinamos. Yo tengo que decirlo, aún que hice consultas con algunas personas, me incliné por Telma Aldana. Y lo que yo con los años llego a entender es que a Telma Aldana lo que le tenían era, como vulgarmente decimos los guatemaltecos, la cola machucada. Llegó el momento en que la CICIG, cuando sentían que ya se iban, ellos dijeron, aquí nos vamos y nos vamos y nos vamos con todo, y nos vamos hasta donde podamos ir. Y entonces a ella la llamaron y le dijeron, o usted nos apoya o usted se va. Fíjese que hubo una vez, que fue la única vez que yo le pregunté a ella, era otro caso, ¿no? Algún caso que sí tenía que ver con uno de los ministros, pero le dije, mire, porque este caso lo están mandando a un tribunal de mayor riesgo cuando no amerita, según entiendo yo, que sea de mayor riesgo. Y ella me lo dijo, presidente, yo le quiero decir, a mí me llaman a las 6 de la mañana y yo tengo que estar sentada a las 8:30 de la mañana, lista, porque me llevan hasta mi papel escrito, que qué es lo que tengo que decir de ese caso. Entonces le digo yo, pero Telma, usted es la fiscal general. Si la CICIG, Iván Velázquez, ellos son para apoyar las investigaciones o para apoyar ciertos temas o para capacitar o para transferir conocimientos, pero no son para hacer las investigaciones, no las deben de dirigir y mucho menos mandarla a usted, como me lo está diciendo que la están haciendo. Ay, me dijo, mire, ¿para qué le cuento? Pero así están las cosas y yo tengo que salir también adelante. Y total, cuando sentimos estaba completamente vendida del otro lado. Y le digo vendida porque así fue. No es que estuviera con los puntos, con argumentos y con suficiente. Y luego que vinieron muchos reconocimientos de la gente a decir, mire, qué bueno que la CICIG, que Telma Aldana, porque hubo un momento que se fueron como espuma para arriba. Después de eso se empezaron a dar cuenta que no era real, de que se estaban inventando, que era selectiva, que era como un ánimo, que estaban siguiendo la agenda de Naciones Unidas, la agenda del vicepresidente Biden, que también lo digo, siempre vino 3 veces en mi mandato aquí a presionar para que la CICIG se extendiera, primero que se quedara, porque yo había manifestado que ese era los últimos 6 meses de la CICIG.
pero él quería que se quedara y que se extendiera a El Salvador y a Honduras y que yo lo podía ayudar a él para hacerlo. Yo cuando me reuní con el presidente de Honduras y de El Salvador les dije, mire, eso si ustedes lo aceptan están dejando entrar un organismo que se vuelve pues supranacional y por encima de todas las autoridades hayan sido electas o las instituciones de sus países. O sea, mi recomendación con la experiencia que hemos tenido es no. Y fue las cosas que a Biden no le gustaron, que a la CICIG no le gustaron, y después de eso pues ya sabemos cómo se vinieron todas las otras cosas. Pero la vuelta de 180 grados de tema Aldana se la atribuyo que a ella le emplazaron y la dijeron, bueno, o apoya o usted es la que va a terminar en la cárcel. Y ella, pues ahora, en ese momento, usted vio hasta de candidata y haciendo ya su partido nuevo y haciendo la gran bulla, y hoy escondida. Hoy buscando un asilo que no es ni político, porque no es política la situación contra ella. Ahí están los casos planteados, las órdenes de captura planteadas, no solo para ella, sino que para las otras personas que también la apoyaron. Pero ojalá que a ellos de ser cobarde no valga la pena ser cobarde, pues, ¿verdad? Así que no sé cómo vamos a seguir ni qué va a pasar, porque ahora con lo que hemos estado viendo que está sucediendo, no solo con el Congreso, sino con este grupo que está gobernando Guatemala, pues dice uno, mire, no puede ser que el presidente Bernardo Arévalo, después de haber dicho tantas cosas que dijo en campaña, hoy esté por otro lado totalmente haciendo lo contrario a lo que ofreció, no le ha cumplido a la gente lo que dijo, cayendo no solo en las mismas prácticas, en peores prácticas de las que tuvieron no solo otros gobiernos, sino otros congresos también. Y ahorita lo que le falta y la lucha que están haciendo o que quisieron hacer es por cooptar también al sistema de justicia. Y se han pasado peleando unos por distraernos por el grupo Semilla y otros por el pleito del presidente con la fiscal general. Y ahí han estado distrayendo la atención de los guatemaltecos, pero para mí entre esos metiendo ampliaciones, metiendo préstamos, haciendo un presupuesto que no tiene ni siquiera el sustento ni la planificación legal, comprando diputados por una cantidad exagerada en donde los consejos de desarrollo, Carlos, si usted los conoce muy bien, usted sabe cómo se manejan esas cosas en las diferentes municipalidades y en los gobiernos departamentales. Y de verdad, ese es un dinero que no va a ser bien utilizado, es un dinero que le sirvió para comprar ahorita a los diputados, y yo lamento muchísimo que muchos diputados se hayan prestado para eso. Uno a veces quisiera entenderlos porque dice, bueno, quieren llevar obra, si uno lo quisiera ver desde un buen punto de vista, pero al final no es la obra lo que les interesa, es lo que van a ganar si es que logran hacer esa obra que no va a ser ni siquiera una bien hecha. Presidente, uno tiene la percepción de que a los presidentes a veces les matan la mesa, que reciben presiones y, no sé, los empresarios, los organismos multilaterales, etcétera, ¿no? ¿Les mataron la mesa al presidente Otto Pérez Molina? Fíjese que no, Carlos, se lo puedo decir con tranquilidad. El presidente Biden, cuando venía, que era uno de los que podría, él pues muy tranquilo, muy amable, pedía una reunión a solas conmigo en las 3 veces que vino, y el tema era ese. No había otro tema más que el de la CICIG. Y a mí nunca me lo quiso imponer. Me decía, mire, que es bueno para el país y todo. Y una vez que sí, hasta yo me molesté, porque terminamos, fíjese que él quería ir cuando ya estábamos como en marzo, abril, que ya la CICIG había comenzado con estas cosas. Él quería ir a la CICIG, a la sede de la CICIG. Y entonces cuando me enseñaron la agenda, le digo yo al canciller, mire, esto dígale que no queremos que él vaya y no lo queremos permitir. Que la CICIG es una institución que no depende del vicepresidente de Estados Unidos, y que esto depende de Naciones Unidas y que depende también del gobierno de Guatemala, porque es un acuerdo entre las dos instituciones. Entonces él, a regañadientes, pero cambiaron la agenda y no fue a la CICIG. Lo que hicieron, que fue menos publicitario, fue que Iván Velázquez llegó a la embajada.
Pero cuando se iba, fue a inaugurar un programa a Villanueva. Y ahí sí lo dijo, él sí lo dijo, ahí a toda la prensa, dijo, porque aquí en Guatemala la CICIG se queda y punto. Así lo dijo. Que no, mira, eso como que me ha matado la mesa a mí, porque no me lo dijo a mí. Así lo dijo indirectamente, pero nosotros teníamos el plan, teníamos la ruta que teníamos que seguir, y después cuando salieron esos los casos que empezaron a salir y el apoyo que hubo de la población, y mire, aquí esas manifestaciones, mucha gente cree que yo renuncié por las manifestaciones y no fue por eso, fíjese. Las manifestaciones hubieran podido seguir llegando, que no pasa nada, Carlos. Nosotros hubiéramos podido mover a la gente nuestra que seguía. Fíjese que yo escuché ahorita cómo dice usted que el presidente Arévalo viene en caída libre en su popularidad, y estoy totalmente de acuerdo. Y cabal, estaba viendo en mi celular una copia que tengo de una portada de Prensa Libre del 14 de enero de 2013, y dice: primer año de gobierno, Otto Pérez Molina, 70% de aprobación. Quiere decir que a mí el Castillo no me podía llegar a somatar la mesa, pues, o alguien más a somatar la mesa. Yo trataba de adelantarme a los problemas que se miraban venir para pues sí, platicar, ver qué se lograba hacer, si encontrábamos soluciones. Teníamos reuniones semanales con diferentes instituciones para ver en dónde había algún tapón, algo que no caminara. Se recuerda, Carlos, la economía logró crecer, ya para el tercer año estábamos en un 4.3, es algo que no había venido desde hace tiempo. La delincuencia, que la encontramos nosotros en 39 asesinatos por cada 100,000 habitantes, ya para el tercer año lo llevábamos en 26 asesinatos, o sea, habíamos bajado 13 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Entonces, había la policía, habíamos dicho que íbamos a llegar a 40,000, ya cuando estábamos en el tercer año, llevábamos ya 35, 36,000 agentes de la policía. Yo lo encontré con 20,000, imagínense. Y se crearon 3 escuelas de policía más para poder forjar, instruir y preparar a los agentes, y llegamos prácticamente a los 40,000 agentes de policía. O sea, promesas que sí las hicimos, pero que más que promesas era porque sentíamos las necesidades de la gente y luchamos para poderlas darles una respuesta. Tenemos que pasar a corte comercial, y cuando regresemos vamos a continuar con esta interesante entrevista con el presidente Otto Pérez Molina. Los esperamos en un momento. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones.
facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en esta interesante entrevista con el presidente Otto Pérez Molina. Gracias de nuevo por estar aquí en sintonía de TVGT y del show de Hoffman. Presidente, hubo una parte de los acuerdos de paz que se llamaba fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Larguísimo el título famoso, que básicamente era, digamos, sujetarse al poder civil y hasta cierto punto en algún momento reducir al ejército, pero no era exactamente la reducción del ejército lo que había en ese acuerdo. De hecho, ya se habían desmovilizado las EXPAC, etcétera, y básicamente era cuadrar los números que hasta ese momento estaban en el ejército. O sea, no significaba bajarse más al ejército. Esa fue una negociación que hubo en los acuerdos de paz que a la luz, de hecho, ya como político, como diputado, de hecho no era diputado en ese momento porque estaba como comisionado de seguridad de Oscar Berché, se les ocurre dentro del gobierno de Oscar Berché disminuir el ejército prácticamente por mitad. ¿Cómo ocurrió eso y por qué no se obedeció el acuerdo inicial de paz que los mandataba más bien a honrar lo que ya había en vez de reducirlo todo? Así es. En las negociaciones de los acuerdos de paz y cuando se trató todo lo del fortalecimiento y la función del ejército en una sociedad democrática, el que más cumplió y el que mejor cumplió de todo lo que tenía que hacerse fue el ejército. Yo estaba pues todavía en el ejército y me tocó estar dándole seguimiento a muchas cosas y viéndolas. Cuando después de eso gana el presidente Berché, que ya se había cumplido con la desmovilización que había quedado como parte de las negociaciones, que incluso el mismo ejército se fue adelantando, porque hubo una movilización obligadamente cuando estaba el enfrentamiento armado interno, pero después de eso gradualmente se fue dando una desmovilización que fue muy poco a poco, pero que fue caminando, y cuando ya vino, entró en vigencia los acuerdos de paz, el ejército esa parte ya la había cumplido. Pero después, cuando gana el presidente Berché, yo gané la diputación, pero el presidente Berché me pide que vaya a ser comisionado presidencial para la seguridad y la defensa. Y bueno, dije, mira, con mucho gusto, presidente, puedo ir, pero sí necesito la colaboración
tanto del ministro de la Defensa como el ministro de Gobernación e incluso de algunas otras instituciones que sea necesario que puedan ayudar. Contá con todo, me dijo, y yo les doy instrucciones y se va. Pero y empezamos a trabajar y con el espíritu y las ganas de hacer las cosas bien. Pero en eso viene el presidente y saca un tema que nunca se había discutido y me dice el presidente Berger, Otto, te quiero hablar, y es un tema en donde vamos a reducir el ejército hasta dejarlo en 20,000 hombres. Le digo, ¿y eso por qué, presidente? Decir... hay algo especial por lo que quiere hacer eso, con 20,000 hombres. Si usted toma en cuenta todo el personal administrativo, todo el personal logístico, todo el personal que no es puramente de las áreas de combate, va a dejar un ejército muy disminuido, se van a desproteger las fronteras y no va a haber tampoco soldados para ayudar a la misma seguridad ciudadana. Y el presidente me dijo, no, mira, platicátelo con... Me puso 2 personas más. Creo que una de ellas fue, no estoy seguro si fue Richard Aikenhead, y el mismo vicepresidente, que era el vicepresidente Stein. Platicalo ahí con ellos y ahí lo vamos viendo. Esto va a haber sido como en el mes de marzo o abril. O sea, él tomó el 14 de enero y a los 2 o 3 meses fue una de las primeras decisiones que él estaba haciendo así de fuerza para una institución. Entonces yo no estuve de acuerdo. Definitivamente no estuve de acuerdo porque yo venía del ejército, conocía el ejército, conocía sus capacidades y también sus limitaciones y conocía que después de la reducción que se había dado como resultado de los acuerdos de paz, hacer algo de esto era irse ya más allá y dejar casi indefensa a Guatemala, al país. Entonces no estuve de acuerdo, lo discutí con las personas que él puso, lo volví a discutir con el presidente, hasta que llegó el momento que el presidente me dijo, Oscar, mira, me dijo, yo ya di la orden, ya le di la orden al vicepresidente, ya le di instrucciones y haceme favor, esa orden se va a cumplir. Entonces le dije al presidente Berger, con el respeto que se merece por ser presidente de la República, le dije, presidente, si esa es su decisión, yo me retiro. Porque creo que no está escuchando mi asesoría, conozco el ejército mucho mejor de las otras personas con las que usted me ha puesto a discutir, y si ellos no lo entienden o sencillamente lo están apoyando a usted, prefiero mi retiro. Y ahí es como vengo yo, y a los 4 meses y medio de estar de comisionado, me retiro de comisionado y me voy al Congreso, que tenía la plaza de diputado. Eso fue algo que verdaderamente vino a poner en debilidad el Estado de Guatemala, en debilidad nuestras fronteras, en debilidad la seguridad ciudadana. Y a eso se debió que siguiera creciendo secuestros, que siguieran creciendo los asesinatos, homicidios, asaltos, extorsiones y una serie de cuestiones, pero que ya no quería yo ser parte de esa responsabilidad. Y luego, cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente, todavía tenía esto yo en la mente. Y estando yo de presidente, se crearon 4 zonas militares más, que sabía que había la necesidad y que había que crear esas unidades. Una brigada de selva en el Petén, una brigada de montaña en San Marcos, la brigada de infantería marina también en varios. Entonces, lo que hicimos fue fortalecer un poco más las capacidades del ejército para poder cumplir con la misión que el ejército tenía asignada y que ha sido algo que los guatemaltecos en su mayoría, no voy a decir todos, pero en su mayoría, porque de las instituciones que mejor salen calificadas es el ejército, hasta con arriba de un 70%. Presidente, usted, una etapa previa a esa función de comisionado de seguridad, ya en una función civil, yo creo que muy pocas personas en el planeta tienen, de hecho, la vivencia de haber capturado al Chapo Guzmán. De hecho, o sea, es el criminal más buscado, hasta cierto punto, es más peligroso del planeta.
o sea, llegó a tener ese nivel de escala, pero Otto Pérez Molina, junto con pues, la compañía que tenía a su cargo, capturó el Chapo Guzmán. ¿Cómo es esta situación que hay de capturar al hombre más peligroso del planeta? Mire, fue una experiencia, creo yo, bastante valiosa, y creo que una de las operaciones de inteligencia cuidadosamente montada, con paciencia, con serenidad, con estar poniendo a la gente adecuada en los puestos adecuados, porque lo que hicimos fue una infiltración realmente en la organización que tenía aquí y en la frontera del lado de México. Y eso fue con personal que estaba asignado conmigo. Y la empezamos a hacer gracias a un oficial que por su propia seguridad no menciono los nombres de ellos, pero fue un oficial que él se acercó, habló con su jefe inmediato, y él era uno de los jefes de las divisiones que yo tenía, y él se acercó conmigo y me dijo: mire, está pasando, tenemos esta y esta información que es de esta organización, que es la que preside el Chapo Guzmán. Y le digo: mire, pues gracias por la información, ¿sabe qué? Vamos a seguir avanzando. Nadie más va a saber de esto. Esto va a quedar inicialmente entre las 4 personas que estamos aquí. Nadie más, nadie. Y así fue. Y empezó a avanzar y empezó a avanzar, y cabal. Fíjese que venía y al mes y medio vino y entraron en un carro nuevito, una camioneta, y pero aquí están las llaves, se la acaban de dar al oficial. Devuélvale, tenga las llaves, úsela, que miren que la está usando, que le tienen que tomar confianza, porque si miran que ya no está y que saber que la hizo, les van a perder confianza. Tiene que seguir. Este es uno de los pasitos que fuimos dando y se fue ganando. Están construyendo bodegas, está pasando gente, tienen allá todos los que son autoridades, todos los tienen comprados. Bueno, sigamos avanzando. Y en eso llegó la oportunidad. Le estoy hablando 5 meses después. Me dice: mire, tenemos la información de que viene un grupo, pero viene una persona fuerte de allá. No sabemos si es el tercero, si es el segundo o si sea el mismo Chapo. Pero de los 3 viene uno de ellos. Y justo, bueno, entonces ahí fue en donde ya confirmaron la entrada. Sí, están ahorita pasando la frontera, pasaron sin problemas. Bueno, vamos, ya teníamos nosotros para poderle dar seguimiento, para poder hacer todas las cosas, para hacer, ahí ya involucramos un operativo, que fue el que nos llevó. Pasaron la noche aquí en un hotel, lo tuvimos vigilado toda la noche, y al día siguiente, porque iban para El Salvador, al día siguiente que salieron rumbo a El Salvador, arriba en la carretera de El Salvador. Ahora, en ese tiempo era diferente, pues, pero es por donde está PriceMart ahora y todo ese lugar que era un área descampada. Buscamos un lugar adecuado. Dice: aquí no hay forma que se nos vaya, no puede irse, ¿verdad? La tenemos controlada. Y la sorpresa de nosotros fue que era el mismo Chapo Guzmán. Entonces, para nosotros fue un éxito. Aquí, fíjense que les dije: miren, yo sé que algunos de ustedes quisieran salir en la foto que participaron en esto y todo. No lo vamos a hacer. No lo vamos a poner aquí preso tampoco. Lo vamos a deportar. Hicimos las coordinaciones necesarias y le avisamos a México que teníamos muy buena coordinación con la PGN y con las instancias de inteligencia de allá. Y en 6 horas, 8 horas, lo teníamos entregándolo en la frontera. Y ellos fueron los que salieron dando la noticia. Pero ellos, la DEA, todas las agencias de Estados Unidos sabían que todo el operativo lo habíamos, desde el inicio hasta la captura, lo habíamos hecho nosotros. Para nosotros fue de verdad algo muy, muy especial. Fue una operación muy exitosa de inteligencia. Y fue verdaderamente algo que nos dio mucha satisfacción.
aunque usted recuerda después, Carlos, que a los 7 años se fuga de una cárcel de México. Se les fue varias veces. Sí, pero fíjese que esa primera vez se fuga de la cárcel de México y a mi familia, usted se recuerda, hubo primero un atentado en contra de mi hijo que hirieron a su esposa. Y a él, porque él mide 1,95, entonces maneja despegado, pero le entraron los balazos todos en la ventanilla donde él. Hirieron a su esposa, mi nietecita, gracias a Dios iba atrás, no pasó nada, y a los 3 meses atacan a mi hija. Y después me dicen a mí, es que de plano le querían robar el carro. El carro tenía 47 balazos de AK-47. Digo, yo no le voy a poner 47 balazos a un carro y después me lo voy a querer robar. Mi hija recibió 3 disparos de fusil AK-47 y solo porque Dios es grande nos hizo el milagro de que esté con vida. Gracias a Dios, mire, por milímetros no le tocaron el corazón. Pero ella fue muy valiente, muy decidida, y a pesar de que le seguían disparando, se fue con el carro, se brincó unos arriates y le dio tiempo a llegar a un hospital que estaba cerca. Llegando, solo abrió la puerta, dio unos 5 pasos y cayó. Gracias a Dios la atendieron y yo no me voy a cansar nunca de darle gracias a Dios por esa bendición que hizo uno. Este es el pago realmente, porque llama la atención que el Chapo tenía 3, 4 meses de haber salido y cuando se da el atentado contra mi hijo, después el atentado contra mi hija y además de eso, casi simultáneamente matan a una señora lamentablemente que iba en un carro muy parecido adelante en donde iba mi señora. Entonces son pagos muy caros, muy altos, que nos ha tocado vivir y gracias yo he tenido siempre el apoyo y la solidaridad de mi familia y pues son experiencias que de verdad no tienen valor. La Gana fue una coalición un poco pegada con chicle. Sí, 3 partidos con una escala en ese momento pequeña, que literalmente el interés privado los hizo platicar inicialmente y poner a Berché en ese momento como candidato. Llega a disolverse por este tipo de situaciones como la del Ejército, en donde Otto Pérez se separa de la Gana y obviamente ya tiene esa bancada. Algunos de sus diputados quedaron pegados con chicle de aquel lado, sí. Pero hubo 10 valientes casi suicidas que lo lograron. Y de hecho fue una bancada relevante a pesar de tener menor número. Así ¿no? es, sí. Sin embargo, después de eso, de hecho, se quedó por mucho tiempo un asesor del actual presidente de la República, Eduardo González, de ese círculo, que obviamente hubo un bastante cortocircuito en ese momento. Si yo le digo a Eduardo González al presidente Otto Pérez Molina, ¿qué me diría de él? Mire, Eduardo González obviamente tenía el grupo más grande de la alianza, ¿no? El que ellos le llamaban el M17, que realmente era el PAN que se lo dejaron a Leonel López. Pero los alcaldes, diputados y la mayoría de ellos se van y entran a la alianza. Y entonces, mire, yo le digo, con Eduardo González tuvimos muchísimas diferencias, nos alegábamos, pero ¿sabe qué? Siempre fueron discusiones de altura, con argumentos. Él ponía sus argumentos, yo ponía mis argumentos, y le puedo decir que Eduardo González sí fue un caballero porque cumplió con los acuerdos a los que llegábamos mientras estábamos haciendo la alianza, los cumplió. Ya estando en la presidencia, obviamente él tenía su propia visión y su propio interés. Y Guayo quería ser candidato a la presidencia para suceder a Oscar Berché y tenía todo el apoyo del grupo más grande del M17 para que lo respaldaba. Y pues aunque aún con pocas diferencias, yo lo único que le puedo decir en lo que traté, porque estuvimos en áreas completamente diferentes, lo que sí le digo es que Eduardo González jugó un papel muy, muy importante en el gobierno de Berché. Presidente, ya siendo militar todavía, en esa transición que hubo post Serrano,
le tocó, de hecho, pues interactuar muy de cerca con una persona que se saltó la barda de su casa para poder evitar ser capturado, que era en ese momento procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio. Creo que la historia no le ha hecho mucha justicia al papel que Ramiro de León Carpio hizo en algún momento. ¿Cómo era Ramiro de León Carpio desde la visión de alguien que estuvo sumamente cercano a él? Ramiro de León Carpio, le puedo decir, una excelente persona. Él verdaderamente llegó, obviamente, él ya tenía la experiencia de haber sido constituyente, haber sido diputado, haber sido procurador de derechos humanos y bueno, tenía toda una trayectoria porque había participado en partidos políticos. Y ahí se le dio la oportunidad cuando lo eligen a él como presidente y de la noche a la mañana es presidente. Y como me tocó a mí, solo que al revés, de la noche a la mañana de presidente pasar a ser de un detenido en el Mariscal Zavala, que fue una experiencia de las peores tal vez que yo he tenido. Pero en el caso de Ramiro de León, él amanece siendo presidente, nombrado por el Congreso de la República. Y esa misma tarde, a las 6 de la tarde, recibo yo una llamada de mi casa, creo que fuera un día sábado o domingo, y me dice, mire, de parte del presidente Ramiro de León, que se presente a la casa de él particular, pero ahorita, lo necesita en media hora. Entonces dije, oh, ¿qué pasó? Y voy, y efectivamente, el presidente en ese tiempo existía el Estado Mayor Presidencial, que es una de las cosas que después le hacían broma a Ramiro de León, que le preguntan cuando él entrega a la presidencia, mire, ¿qué es lo que más va a extrañar ahora que ya no es presidente, qué es lo que más va a extrañar? Y él responde, creo que el Estado Mayor Presidencial. Y lo hace en un buen sentido, en una forma, porque de verdad yo fui jefe del Estado Mayor Presidencial de él. Él me tuvo muchísima confianza para las decisiones que él iba a tomar. No soy quien para decirlo, pero él sí tenía la cortesía de mandarme a llamar y decirme, mire, estoy pensando que voy a hacer esto, esto y esto. Y incluso se recuerda que hubo una depuración del Congreso, hubo cambios de ministros, hubo una serie de cuestiones y las cuales él tuvo la deferencia de comentármelas, decírmelas e incluso estar abierto para escuchar cualquier sugerencia que yo le pudiera dar. Entonces, yo creo que sí, el papel no ha sido tal vez muy justo el que ha hecho la historia con Ramiro de León. Logró sacar una transición importantísimo en un momento muy difícil, en donde el país estaba muy dividido, en donde había muchos problemas, en donde veníamos de un Congreso también que la gente, el pueblo no lo quería y bueno, él logró ir calmando las situaciones y llevar nuevamente en 2 años y medio a la población a las urnas y que se diera todo un proceso que se mantuvo la institucionalidad del país. Y yo, que en paz descanse Ramiro de León, tuve la oportunidad de estar muy, muy de cerca, mucho más de cerca le digo que con Óscar Berger, a pesar de que con él estuvimos en una misma alianza. Con Ramiro de León yo no lo había tratado anteriormente y sin embargo me dio plena confianza y por supuesto le guardo mucho respeto. Presidente, haber padecido prisión durante un periodo prolongado, evidentemente lo que uno tiene es mucho tiempo para pensar. ¿Qué conclusiones ha sacado Otto Pérez, no solo del examen de su vida, sino los aprendizajes que ha tenido producto de toda esa vida transcurrida? Mire, yo creo que como usted dice, Carlos, sí hay muchísimo tiempo para reflexionar, para pensar, para analizar, para discutir, porque incluso pues habían otras personas con las cuales nos poníamos a discutir de las cosas y mire, ¿y por qué no sacó a Iván Velázquez, que es uno de los reclamos que me hace mucha gente? ¿Y por qué no echó a Tel Maldana? Y yo decía, pero mire, yo dije, yo no tengo miedo realmente. Dije, no, que me hayan inventado y que hayan armado un caso, eso es otra cosa diferente que yo no la logré dimensionar y tal vez esa sí es una reflexión que tengo que hacer. No logré dimensionar que detrás de Iván Velázquez, a pesar que fíjese que antes de que pasara todo esto, me mandaron un mensaje. Una noche que yo estaba terminando a las 9:30 de la noche una sesión, me dice uno de los que estaba en la sesión, dígale al presidente que 1 minuto le vamos a quitar, yo estaba entrando al despacho, ni siquiera nos queremos sentar. Y digo,
tenemos un mensaje del presidente Álvaro Uribe, que por nada en el mundo vaya a recibir a Iván Velázquez. Es un izquierdista y es un guerrillero. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho y por favor díganle al presidente Uribe que le agradezco su preocupación y que me ha hecho llegar ese mensaje. Es otra de las reflexiones en donde yo digo, fue un descuido imperdonable el que hice. Porque en lugar de llamar a la secretaria privada y decirle, mire, tal tema lo necesito abordar mañana temprano, o agarrar el teléfono y llamar al canciller y decirle, mañana me habla de tal tema a primera hora. Entré caminando, reflexionando, pensando, llegué al escritorio, miro el escritorio con unos papeles y unas cosas que necesitaba, agarré una hoja, algo ahí, y ahí me perdí. Ahí me puse a ver las otras cosas que tiene el presidente siempre y se me pasó. Hasta recordé cuando llega el canciller y me dice, mire, como pues no hubo ningún pronunciamiento de parte de nosotros para ponerle tacha o para decir que no queríamos a ninguno de los que están, perdón, viene, ya está nombrado, viene Iván Velázquez. Ahí me vuelvo a recordar yo de lo que me habían mandado a decir hacía 3 meses el presidente Álvaro Uribe. Y dije, bueno, platiqué con el canciller, traté de averiguar un poco las cosas, me contaron de la persecución que le había hecho allá contra el hermano del presidente, contra el mismo presidente, contra el ejército. Yo dije, bueno, aquí él no tiene las facultades para venir a hacer esas cosas. Y ahí digo yo, esa es otra de las grandes conclusiones, que uno tiene que conocer más a fondo esos organismos internacionales como Naciones Unidas, que se presta para llevar a gente que va a ir a hacerle daño a un país. Porque mire, si yo le dijera, y se lo he dicho a mucha gente, mire, si en el 2015 a mí me dijeron que era por corrupción, ¿sabe qué? Yo hubiera pagado estos 9 años feliz si la corrupción ahí hubiera terminado. Pero resulta que hemos estado peor, que las cosas se han agravado. Con eso que nos pasó ahorita en el Congreso, eso ni siquiera se nos pasó a nosotros por la mente decirle alguna vez a alguien, mire, le vamos a dar 30 millones de obras para que usted vote a favor de nosotros. Entonces dice uno, mire, esfuerzos inútiles, lecciones que no se aprenden, lecciones que no pagan lo que deberían de pagar para entonces decir uno, bueno, por lo menos con esto me voy satisfecho. Porque ¿sabe qué, Carlos? Le cuento, este cumpleaños y esta Navidad que voy a pasar con mi familia es la primera, después de 9 que pasé en el Mariscal Zavala. Es la primera que voy a disfrutar a mi familia y a la Navidad con ellos. Después de 9 años. Entonces fueron 9 años que uno dice, ¿y cuál fue el valor de esto? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Porque yo no miro ningún buen resultado. Lo que miro es más polarización en el país. Lo que miro es haciendo cosas que solo benefician a un grupo cercano al gobierno, pero nada de... Ahorita usted me dice, mire, algún beneficio que usted diga, mire, ese beneficio se lo está dando el presidente a una buena parte de la población, pero no lo miro. Las famosas remodelaciones de escuelas remozadas, que es lo que uno oye, pero cuando las mira es una pintura que les pasaron. Cuando usted oye que mi primera casa o algo que han estado anunciando mucho, pero no he visto a una sola persona que haya tenido acceso ya y que pueda decir después de un año, mire, ya tengo mi casa. En el primer año de este presidente no encuentra nada, más que el pleito con la fiscal y más el pleito de los diputados y del grupo de Semilla para que lo reconozcan como partido. ¿Por qué? Porque tienen la ambición de llegar a las posiciones de comandar el Congreso y de presidir las comisiones y disfrutarse del poder. Ojalá nosotros no nos perdamos, porque hacen toda la bulla del pleito legal con Semilla, pero para mientras se aumentan el sueldo y distraen la atención, y por otro lado un presupuesto grandísimo con ampliaciones y
sin proyectos y sin planes. Entonces, yo creo que los guatemaltecos tenemos que estar muy pendientes de esas cosas y creo que es parte de la ciudadanía, Carlos, de todos, pronunciarnos. Ustedes lo están haciendo y creo que son los casi, le puedo decir que casi los únicos que como medio de comunicación lo están haciendo. Y yo sí los quiero felicitar, porque mire, he escuchado otros medios, y he visto otros medios cómo las cosas pasan, pero como que si todo estuviera de lo mejor y de lo más tranquilo. Eso no puede ser. Aquí hacer ciudadanía, y usted lo dijo anteriormente en su editorial o en su introducción, que aquí es responsabilidad de todos los guatemaltecos. Presidente, a riesgo de ofenderlo mucho en su inteligencia, usted fue presidente de la República, ¿cuál sería su mejor consejo para Bernardo Arévalo, presidente actual de la República? Sí, mire, es muy difícil, pero yo lo que le diría al presidente, y creo que es tal vez el principal consejo que le puedo dar al presidente, es que agarre las riendas de verdad de la presidencia y del gobierno. Y eso quiere decir también aunque él ya no sea parte ni secretario ni nada del partido, pero ellos siguen siendo el partido que lo llevaron al poder. Y él debe de agarrar las riendas y debe de ejercer el poder que le otorgaron la población, aunque muchos dicen que no fue así, pero que ya está en el puesto. Entonces tiene que de verdad enfrentarlo y tiene que ejecutar, porque por eso es el ejecutivo. Tiene que tomar decisiones, no permitir que sean los otros los que le estén llevando la agenda, sino que él debe demostrar su liderazgo, y ese es el principal consejo que yo le podría decir al presidente Arévalo. Está a tiempo, los puntos que ha perdido no los va a recuperar, pero está a tiempo de recuperar el liderazgo, de enderezar las cosas y llevar al país por lo menos a que recupere su institucionalidad, a dejar que nos sigamos polarizando, porque es peligroso, Carlos. Esta polarización nos puede llegar a un punto en el cual después nos podamos arrepentir de estar perdiendo la institucionalidad del país. Presidente, en escaso un minuto que nos queda de programa, yo dejo las cámaras de TVGT para que usted mande su mensaje a la población guatemalteca. Muchísimas gracias, Carlos. Primero que nada, agradecerle a Carlos, agradecerle al canal, que ya está como canal prácticamente, agradecerles por su invitación, y al pueblo de Guatemala, a muchas de las personas. Yo le he dicho siempre, mire, le doy gracias a Dios por haberme permitido en las cosas que hoy platicamos haber participado, pero le agradezco que me haya permitido haber sido presidente de la República, aún con todo y el costo que me tocó pagar. Y le hago un llamado a los guatemaltecos para que de verdad no se dejen engañar, como muchos de los que convocaron para esas manifestaciones fueron engañados. Tenían otros propósitos, tenían el propósito de Iván Velázquez, el propósito de Telma Aldana, el propósito de muchas otras gentes que miren dónde están hoy. Yo estoy aquí dándole la cara al pueblo de Guatemala, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos me quieran reclamar algo, pero yo estoy dispuesto a darles la cara. Y por último, solo quiero agradecerles a los miles de guatemaltecos que de una u otra forma me han hecho llegar sus bendiciones, sus oraciones, y que me han dado ánimo para que yo pueda seguir no solo dando la cara, sino que pueda seguir en esta lucha, aportando mis experiencias en lo poco que pueda hacer o en lo mucho que pueda hacer. Estoy para servir a los guatemaltecos, porque así fui creado desde niño en todas las instituciones donde he participado y que Dios me ha permitido. Así que gracias a ustedes, a los que de una u otra forma siempre me siguen mandando mensajes, y a los que tengan alguna duda, yo estoy dispuesto a estar en donde tengamos que estar para ojalá poder aclarar las cosas. Muchísimas gracias. Esto fue TVGT en el show de Hoffman, en una interesante entrevista, de hecho una entrevista de Estado, como merece un presidente de la República ser entrevistado. Creo que hubo varios elementos aquí
que insuman bastante el debate ciudadano. Y recuerde usted de que usted, antes de ser un habitante de este país, es un ciudadano, y un ciudadano es quien se encarga de su país, quien debate y quien actúa en consecuencia de sus ideas. Así que le pedimos a usted que haga democracia con nosotros. Esto fue TVGT, como les digo, en el show de Hoffman, y despedimos esta transmisión deseándole la bendición de Dios. Hasta pronto.